La Biblia presenta el Nuevo Testamento en un año. Hoy estamos leyendo en el capítulo 18 de Hechos, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Después Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región de Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: «Si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos». Pablo salió de la sinagoga y fue a quedarse en la casa de Ticio Justo, quien adoraba al Dios verdadero y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí por 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Galión era gobernador de la región de Acaya, algunos judíos se juntaron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Dijeron: «Este hombre está enseñando a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley». Pablo estaba listo para decir algo, pero Galión les habló así a los judíos: «Yo les escucharía a ustedes judíos si se estuvieran quejando por algún delito o algún crimen, pero lo que ustedes están diciendo no son más que palabras, nombres y asuntos de su propia ley. Así que arréglense entre ustedes, eso no es asunto mío». Y los expulsó del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, el dirigente de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo delante del tribunal. Pero a Galión no le importó eso. Pablo se quedó con los hermanos muchos días más. Luego se fue de allí y se embarcó hacia Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas, Pablo se cortó el cabello porque había hecho una promesa a Dios. Cuando llegaron a la ciudad de Éfeso, Pablo dejó a Priscila y a Aquila, fue a la sinagoga y habló con los judíos. Ellos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo, pero él no quiso. Cuando se iba, Pablo les dijo: «Si Dios quiere, volveré a estar con ustedes». Entonces Pablo salió de Éfeso en barco. Pablo desembarcó en Cesarea y se fue a Jerusalén a saludar a la iglesia. Luego se dirigió a Antioquía y allí se quedó un tiempo. Después recorrió las regiones de Galacia y Frigia, consolidando a todos los nuevos seguidores del Señor. Un judío de Alejandría, llamado Apolos, llegó a Éfeso.
Tenía buena educación y sabía mucho de las Escrituras. Apolos había recibido instrucción en el camino del Señor, y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Jesús era correcto, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos empezó a hablar libremente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. Apolos quería ir a la región de Acaya y los creyentes lo animaron a hacerlo. Escribieron a los seguidores de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó allí, ayudó mucho a los que habían creído gracias al generoso amor de Dios. Apolos tuvo un debate público con los judíos y lo derrotó, porque demostró vigorosamente con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 18. La lectura de hoy viene de la versión La Palabra de Dios para Todos de Bible League International, usado con el permiso de Bible League International. Lee la Biblia es un ministerio de Heraldo de la Verdad y de las Iglesias de Cristo.